les abrí la puerta estrecha. ¿Por qué la puerta estrecha? Porque muchas veces nosotros en este camino, como creyentes, tenemos que tomar decisiones que son difíciles para nosotros. Decisiones de cambio de algunas actitudes de nuestra vida, decisiones que nos mandan por un camino angosto, distinto al camino ancho que lleva a la perdición. No les voy a decir mentiras, hermanos, no es fácil, esto no es fácil. Pero un fiel mayordomo tiene un motor dado por el Señor. Y ese motor es el gozo. Yo creo que todos aquí hemos leído la epístola a los Filipenses y hemos encontrado cómo Pablo, en medio de su adversidad, tenía un gozo indescriptible. Entonces, el texto de hoy es Filipenses 4, del 10 al 13. Un texto corto, pero muy eficiente. Nos vamos a mover un poquito en esta carta y vamos a entender en tres puntos qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Pero antes voy a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de aprender más de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tu Señor instruyéndonos acerca de cómo debemos ser unos buenos mayordomos y de cómo el gozo se convierte en nosotros en ese motor que nos lleva a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, entonces a Filipenses 4, del 10 al 13. Voy a leer la versión, nueva versión internacional, que es la que ustedes tienen aquí, para que lo leamos juntos. ¿Estamos ahí? Bueno. Me alegro muchísimo del Señor. ¿La leemos juntos? Leámoslo juntos. Bueno. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro estaba que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos sentarnos, hermanos. La semana pasada vimos cómo un fiel mayordomo descansa en su Señor. Eso es de vital importancia. Pero además de descansar en su Señor, un fiel mayordomo, alguien que realmente conoce al Señor, se goza en Él. Se goza en Él. Y ese gozo es el motor que nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Entonces, el título de esta prédica de hoy es el gozo es el motor de un fiel mayordomo. El gozo es el motor de un fiel mayordomo. Pero esto, hermanos, no es una obligación. No es porque Pablo dice por aquí en Filipenses, regocijaos, otra vez os digo regocijaos. No es, hombre, tenemos un mandato, una obligación de estar gozosos y felices. No, hermanos, eso no es un mandato, no es una obligación. Es el resultado de un hombre o una mujer que conoce a su Señor. Es el resultado, el gozo es el resultado. Y ese resultado nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Ese motor nos lleva a caminar en su palabra y a ser buenos administradores de lo que el Señor ha dejado bajo nuestra responsabilidad. Recordemos que todos somos responsables de algo. O sea, todos somos mayordomos. Algunos son mayordomos de cosas pequeñas, algunos son mayordomos de cosas más grandes, pero todos somos mayordomos. Y a todos nos van a pedir cuentas. Volviendo otra vez a la parábola de los talentos, vemos que al que le dio poco para cuidar al Señor, que le dio solo talento, le pidió cuentas y él no tuvo cómo responderle, y fue por esa falta de mayordomía fue enviado al fuego eterno.
donde hay llanto y crujir de dientes. Así que por muy poco que tengamos, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que ha dejado bajo nuestro cuidado. Pero hermanos, sabemos que esta vida está llena de momentos difíciles. Siempre vamos a tener aflicción, siempre vamos a tener un problema u otro. Sobre todo los creyentes, vamos a tener aflicciones de salud, vamos a tener aflicciones económicas, vamos a tener aflicciones familiares, vamos a tener todo tipo de pruebas que el Señor manda a nuestra vida para pulirnos. Pero también el Señor nos da el gozo, y ese gozo es el motor que nos ayuda a avanzar en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Entonces vamos a estudiar este fragmento de la Epístola a los Filipenses en 3 puntos. El primer punto es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:10. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:10. El segundo punto, la escuela donde se aprende el gozo. Filipenses 4:11 y 12. Y el tercer punto, el gozo que solo Cristo ofrece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, empecemos por el primer punto. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Voy a leer en la versión Reina Valera 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. La versión Nueva Internacional dice: me alegro muchísimo en el Señor. La Reina Valera dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Cómo es posible que Pablo sienta gozo en un ambiente de desolación? ¿Por qué digo eso? Porque lo más probable es que Pablo haya escrito esta carta desde una prisión en Roma. Si alguno de ustedes conoce las cárceles aquí en nuestro país, sabrá que la vida de un presidiario es difícil, es incómodo, es insalubre. Pues bien, si las prisiones, si las cárceles aquí en nuestro país y en el mundo de hoy son difíciles, en el tiempo de Pablo eran muchísimo peor. Eran lugares absolutamente insalubres, subterráneos, oscuros y húmedos, pues generalmente aprovechaban la red de aguas negras de las ciudades, o sea, las alcantarillas, para recluir ahí a los prisioneros, mientras llegaba el momento de su ejecución, o simplemente para dejarlos morir de hambre, lejos de miradas indiscretas, pues cada prisionero debía proveerse su alimento. No había comida dentro de la cárcel. La familia tenía que llevar el alimento al prisionero. Si no tenía alimento, pues simplemente se moría de hambre. Un historiador que se llamó Salustio escribió acerca de la prisión en Roma. Estaba 4 metros bajo tierra y él describió su apariencia así: repulsiva e infame, por causa de la inmundicia, la oscuridad y el hedor. Hermanos, ¿cómo puede sentir gozo alguien en esas condiciones? ¿Cómo es posible sentir gozo así? Es por eso que los filipenses, a quien Pablo dirige esta carta, enviaron al hermano Epafrodito. Epafrodito, que significa hermoso o deseable, fue enviado a cuidar a Cristo, a cuidar a Pablo en la prisión. Y Epafrodito se quedó un tiempo con él allá en Roma. Seguramente le ayudaba, le llevaba alimento y le ayudaba. Pero Epafrodito se enfermó. Y quizás se enfermó por las duras condiciones de la prisión. Ahí en Filipenses 2, una paginita, 2 del 25 al 27, podemos leer lo que dice Pablo de Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dice Pablo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, dice Pablo. O sea que Epafrodito se regresó después de que cumplió su misión con Pablo, y debido a su enfermedad se recuperó y se regresó con esta carta a los filipenses. Llegó a Roma con el encargo, una encomienda, seguramente de alimentos y dinero, ropa a Pablo, de parte de los filipenses, y al regreso, después de que cumplió un tiempo con él, llevó esta carta a los filipenses. Pero enfoquemos la mirada en Pablo. Miremos en Filipenses 4, del 4 al 7, lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4, del 4 al 7. Voy a leer mi versión que me parece más bonita, la versión de la Reina Valera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¿Cómo puede un hombre viviendo en condiciones infrahumanas escribir esas líneas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que escriba ese versículo 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo es posible, hermano? Conociendo que Pablo era un buen mayordomo en la obra del Señor y que tenía un carácter pulido por Dios, sabemos que sus oraciones no eran para nada, no eran para que el Señor le permitiera salir de la cárcel o para mejorar su confort. Realmente no lo creo. Seguramente Pablo oraba por el avance de la obra del Señor, por los hermanos de las distintas congregaciones, porque la fe de ellos no fallara, aún sabiendo que Pablo estaba en prisión, porque los hermanos pudieran identificar el verdadero evangelio y desechar el falso. Las oraciones de Pablo, si leemos la obra de Pablo completa, es acerca de sus hermanos, de las iglesias, del avance del reino. Una vez le pidió al Señor que lo curara de una enfermedad. Una vez. Hizo una oración de esas. De resto, sus oraciones son por sus hermanos, por las iglesias. Sus oraciones son porque el reino avance. Las preocupaciones de Pablo eran superiores. Y eso lo vemos en toda su epístola. Vamos a hacer una ubicación cronológica de Pablo para que sepamos de quién estamos hablando. Pablo nació más o menos en el año 5 después de Cristo, era contemporáneo de nuestro Señor. Inició su ministerio cerca del año 36, o sea, tenía cerca de 30 años cuando inició su ministerio bajo la cobertura del Señor. Sus viajes misioneros los inició cuando tenía 40 años, más o menos. Y esta carta a los filipenses la escribió en el año 62 después de Cristo. O sea, tenía un poco menos de 60 años cuando escribió esta carta. Y murió más o menos a los 64, 70 años de edad. O sea, tenía cerca de 60 años cuando murió, de los cuales 30 años vivió y sirviendo al Señor y aprendió a contentarse. Es decir, aprendió a vivir en contentamiento. 30 años vivió trabajando para el Señor y aprendió, ojo al verbo, aprendió a contentarse. Es decir, aprendió a vivir en contentamiento, es decir, aprendió a vivir gozoso en el Señor. El versículo 11 del capítulo 4 dice: he aprendido a estar satisfecho. La Reina Valera dice: he aprendido a contentarme. Y el versículo 12 dice: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias.
La Reina Valera dice, estoy enseñado. Es decir, el gozo se aprende. Esto se aprende. Y se aprende, vamos a ver de qué manera. ¿Cómo podemos entonces aprender a tener contentamiento? Vamos al segundo punto, que está en el versículo 4.11 y 4.12. La escuela donde se aprende el gozo. Vamos a leer. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era un hombre que no tenía ningún tipo de problema, sabía vivir como le tocara vivir. El gozo también al gozo también le podemos decir contentamiento, y ese gozo va creciendo a medida que nosotros vamos conociendo mejor a nuestro Señor. Cada día que estamos a su servicio lo conocemos mejor y aprendemos a confiar más en Él. Cada día las preocupaciones son menores porque sabemos en quién hemos creído. Bien lo dice Pablo en su epístola a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Pablo conocía a su Señor. Y dice después, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero si estamos hablando que Pablo tuvo una escuela en la cual aprendió el contentamiento, vamos a recordar un poquitico de la vida de Pablo en 2 Corintios 11. Te pido que vamos allá. 2 Corintios 11, 23 al 30. ¿Llegamos, hermanos? Bueno, 2 Corintios 11, 23 al 30 dice así: son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo en indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Hermanos, esa es la hoja de vida de Pablo. ¿Dónde aprendió el gozo? Trabajando para el Señor, esforzándose. Es la vida de un verdadero creyente. Es una vida realmente contracultura. Nadie, ninguno de nosotros quiere tener una vida así. Todos queremos tener una vida más cómoda, ¿cierto? Algunos lo tenían por loco, como dice el versículo 23. Otros lo tenían por delincuente y lo castigaban con azotes o con cárcel. Además tenía que luchar literalmente contra viento y marea para llevar el Evangelio. Contra viento y marea. En el mar, en tempestades, caminando, llevando la palabra del Señor a todas partes a donde podía ir. Eso me recuerda a algunos lobos con piel de oveja que hoy requieren pasajes de primera clase, alojamiento en hoteles de 5 estrellas y honorarios muy abultados para llevar el Evangelio. El Señor tenga misericordia de ellos y salve sus almas.
y convierta sus vidas para un verdadero servicio al Rey. Pero volvamos a Pablo. Él compara los sufrimientos físicos con la preocupación por todas las iglesias. ¿Se dieron cuenta de eso en el texto que leímos? Para esa época las iglesias eran muchas, iban creciendo de la mano del Señor, pero eran atacadas por lobos rapaces. Lo vemos en el versículo 28. Cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Por eso, en Filipenses 4:28 podemos leer también un versículo similar. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Por eso les decía que las oraciones de Pablo ante el Señor se concentraban en el avance del reino, no en su propia comunidad. Pablo conocía a su Señor y hacía lo que Él le mandaba. Quizás por eso nosotros no digamos ni a siervos inútiles, pues ni siquiera hacemos lo que el Señor nos manda. Para nosotros es muy difícil salir de la zona de confort. Nuestro compromiso solo llega hasta el punto en el cual no nos sentimos perjudicados, ni arriesgamos nada. Comparemos nuestra vida con la vida de Pablo. ¿Estaría dispuesto a asumir la recriminación de su familia y la sociedad por hacer la voluntad de Dios? O peor aún, ¿estaría dispuesto a arriesgar su vida yendo a lugares peligrosos e insalubres para llevar el Evangelio? Y aunque Pablo no estaba presente cuando el Señor Jesucristo pronunció esas palabras, él las siguió al pie de la letra. Las podemos leer en Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, vamos allá hermanos, 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Como ven, Pablo tenía muy claro su objetivo, pues había entregado su vida al Señor y solo él dependía. ¿Y saben qué le producía eso? Un tremendo gozo, que le permitía escribir lo que escribió a los filipenses, aún en condiciones tan difíciles. Repasando los escritos de Pablo, podemos encontrar pensamientos como el que dice Filipenses 3:8. Ahí en la parte que estamos estudiando, y dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo venía de una noble cuna, era ciudadano romano. Posiblemente su familia, o él mismo, no sabemos, había pagado una fuerte suma para ganar la ciudadanía. Había sido preparado por Gamaliel, que era un derecho reservado a los nobles. Pero, como vemos en su vida, ampliamente documentada en la palabra, se olvidó de sus bienes y derechos y solamente recurría a su inmunidad como ciudadano romano cuando su vida corría peligro. Y eso para poder cumplir con la misión de mayordomo que el Señor le había encomendado. En Filipenses 1, 21 al 24 podemos entender un poquito mejor el carácter de Pablo y cómo quería seguir ejerciendo su correcta mayordomía sobre lo que el Señor le dejó a su cuidado, a una costa de posponer su descanso eterno al lado de su amado Señor. Entonces Pablo en Filipenses dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor,
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Como leemos en estas líneas, Pablo tenía puestos sus ojos en Jesús, pero sabía diferenciar claramente entre lo verdaderamente valioso y lo terrenal. Sabía que su muerte estaba cercana y que el Señor le aseguraba un lugar a su lado en la eternidad. ¿Qué es mejor para uno? Estar al lado del Señor. Pero su sentido de pertenencia como buen mayordomo, su gran amor por el Evangelio y por sus hermanos, le hacía desear quedarse más tiempo con ellos, para servirles, para ayudarles, para enseñarles. Volvamos a nuestro texto, Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso, el gozo de un fiel mayordomo es conocer muy bien a su Señor, pues el gozo no depende de cosas materiales, ni aún del alimento, que es básico. El gozo depende de la relación que tenga o que tengamos con el Señor. De eso depende el gozo. Pablo tenía una fuerte estructura teológica que le permitía conocer mejor a su Señor. Miren, les dije que fue enseñado en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley, de la Torá, a la cual iban solamente los más pudientes de esa época en Jerusalén. Filipenses 3:5 dice que era hebreo de pura cepa, con una educación privilegiada, y eso le hacía conocer muy bien el Antiguo Testamento. Seguramente conocía la historia de Job, de todos sus sufrimientos, y cómo Dios nunca lo abandonó, y después de un tiempo de mucha aflicción, el Señor extendió su mano y lo sacó de su prueba. Pero atención, el Señor nunca permitió que la fe de Job flaqueara. El Señor lo mantuvo. Y Pablo conocía muy bien esa historia. Cada vez que Pablo era sometido a prisiones o estaba en peligro de muerte, tenía un fuerte antídoto contra el miedo, la angustia y la tristeza. ¿Dónde encontraba el consuelo? En la palabra de Dios. Encontraba consuelo, acordándose de lo que había pasado a muchos otros hermanos que el Señor los había mantenido. Él mismo escribió en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sabía que el Señor estaba con él y estaría con él siempre. Pero veamos otro hombre de fe. Y dice el padre de la fe, Abraham. Podemos leer la historia en Génesis 22, pero no vamos a ir hasta allá. La vamos a leer en Hebreos 11. Recuerdan que el Señor le pidió a Abraham que entregara a su hijo Isaac en sacrificio. Ese hijo único, en el cual el Señor le había dado una promesa de herencia a todas las naciones. ¿Qué hizo Abraham? Porque conocía al Señor. Le dijo a Isaac, que era un joven más o menos de unos 15 años, más o menos, le dijo: Isaac, coge esta leña, el cuchillo, que vamos a hacer un sacrificio en el monte Moria. Y se fueron caminando. Dicen que el monte Moria, donde estaba Abraham, hasta allá era un camino que podía ser de 2 o 3 días. Y se fueron caminando. ¿Saben qué iba pensando Abraham camino al monte Moria a sacrificar a su hijo? ¿Saben qué iba pensando? Leámoslo en Hebreos 11:19. Si quieren, leamos desde el 17, Hebreos 11:17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, o sea, está entregando todo. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y el 19 nos dice qué pensaba Abraham camino al monte Moria, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sabe qué pensaba Abraham cuando iban caminando al sacrificio?
¿cómo hará Dios para devolverme a mi hijo? Pues estaba seguro del cumplimiento de la promesa. Eso pensaba Abraham. Conocía a su Señor y se gozaba en él. Entonces, las vidas de Job y de Abraham y de muchos otros estaban también metidas en el corazón y en la mente de Pablo, y sabían que el Señor nunca lo iba a abandonar. Sabían que el Señor estaba ahí. Por eso es importante que fundamentemos nuestro gozo en la historia sagrada, en ver lo que el Señor ha hecho por otros hermanos que han pasado por dificultades, como Abraham o como Job, por ejemplo, entre muchos otros, para que nos llenemos de confianza, porque sabemos que el Señor siempre está al cuidado de su pueblo y sabemos que podemos descansar en Él, y eso nos llena de gozo, y ese gozo es el motor de un mayordomo fiel. Entonces, repasemos estos dos puntos importantes. ¿Cuál es la escuela del gozo? ¿Dónde se aprende el gozo? Uno, la escuela donde Pablo aprendió esa lección fue viviendo con plena confianza en el Señor, cumpliendo la labor encomendada, aún con muchas aflicciones en la carne, pero con un espíritu fortalecido por la fe. Primer semestre. Y el segundo semestre de esa escuela, una fe que se fundamenta muy bien en la palabra del Señor. Pues recordemos, como dice Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y la fe trae gozo, porque confiamos en un Señor que nunca nos va a abandonar. Entonces, repito, dos características son una larga vida sirviendo al Señor y aprendiendo a confiar en Dios. Y la segunda, una buena preparación teológica. Estas dos le permitieron a Pablo vivir gozoso en medio de sus tribulaciones. Hermanos, ahora entendemos más o menos por qué Pablo podía escribir a los filipenses una carta llena de amor, de gozo, una carta llena de esperanza desde una mazmorra. Más o menos lo pueden entender. Porque confiaba en su Señor, porque lo conocía, porque conocía la palabra de Dios y porque había vivido, como vimos en 2 Corintios 11, una vida llena de peligros y aflicciones en la cual el Señor siempre estuvo con él, ayudándolo y sacándolo adelante. Vamos al tercer punto, hermanos. El tercer punto es el gozo que solo ofrece Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es muy fácil de aprender porque rima. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es igual en la nueva versión internacional que en la Reina Valera. Gracias a Dios. Hemos tenido a Pablo como ejemplo, en verdad, un buen ejemplo. Pero subamos nuestro estándar y fijemos nuestros ojos en Jesús, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos etapas de nuestra vida con muchos motivos de aflicción. A veces son muy difíciles de sobrellevar. Pero vamos a la Biblia y recordemos los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando la tristeza invadió a esa incipiente comunidad de fe que estaba a su alrededor. Aunque le voy a contar en ese momento que esa comunidad de fe, situémonos en la semana antes de la muerte de Cristo y resurrección, esa comunidad perdió toda esperanza, porque un momento que perdió su Señor. Pero hubo una persona que no perdió el gozo en ese momento, y fue Jesucristo. Leamos en Hebreos 12:2, leo para ustedes, que dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, nuestro Señor, en toda su aflicción, nunca perdió el gozo. Siempre estaba gozoso, gozándose en su Padre eterno. Pero, vamos a ver que toda la comunidad de creyentes estaba muy afligida, estaban derrotados.
Recordemos en Lucas 22, y nos vamos a detener ahí un poquito, Lucas 22, versículo 44 y siguientes. El Señor estaba en el monte de los Olivos orando después de la última cena. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Y ese era solo el inicio de su agonía. Recordemos que nuestro Señor fue entregado por uno de sus apóstoles. Al renglón seguido, versículo 47 dice: se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ser entregado por uno de los 12 fue un motivo de gozo para sus discípulos y sus seguidores. Que el Señor Jesucristo haya sido traicionado por Judas fue motivo de gozo para sus seguidores, para los discípulos. Por supuesto que no. Ellos estaban abrumados por lo que estaba pasando. No se lo esperaban. Como tampoco fue motivo de gozo la captura, el juicio, la humillación, los azotes, la crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Hermanos, pongámonos en los zapatos de esta incipiente comunidad de creyentes. Pensemos en ese momento donde el Señor en 3 días fue llevado a un juicio injusto, fue crucificado y fue muerto en la cruz y sepultado. ¿Cómo estaría el ánimo de esos hermanos? ¿Cómo estarían por el suelo? Estaban derrotados, estaban asustados, estaban pensando: no, es que ya, si cogieron al Señor Jesucristo y lo crucificaron, ya vienen por nosotros también. ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde quedó la fe? En esa pequeña comunidad de creyentes reinaba la aflicción. Ellos estaban totalmente abrumados, tristes, temerosos. Hermanos, siempre que leo esto me acuerdo de Pedro. Lo leo 3 veces. Me imagino a Pedro repasando esas 3 veces que negó a Cristo, y arrepintiéndose y llorando amargamente por haber negado a su Señor. Se ponen en los zapatos de Pedro, pensando: no soy mejor que Judas, yo también lo negué. El gozo realmente había desaparecido. Estaban abatidos. Imagínense, hermanos, que solo unos pocos días antes estaban felices, gozosos, habían visto la bienvenida que dio el pueblo de Jerusalén a nuestro Señor Jesucristo, que por las calles lo aclamaban. Mateo 21:8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Unos días antes, una semana antes, había pasado esto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estaban perdidos. Su maestro se había ido. Pero una semana antes ellos oyeron al pueblo diciendo: Hosana en las alturas. ¿Saben qué significa Hosana? Hosana significa: sálvanos ahora, o danos la salvación. Los apóstoles, al oír esto, seguramente pensaron que el pueblo de Jerusalén estaba esperando a su Salvador y que de ahí en adelante iban a pasar cosas maravillosas. Bueno, en realidad sí pasaron cosas maravillosas, pero no las que ellos esperaban. El panorama cambió radicalmente. Aquel que fue recibido y aclamado como rey, unos días después fue humillado y crucificado como un delincuente. Ese mismo pueblo que lo alabó, ese mismo pueblo que gritó con fuerza: crucifícalo, crucifícalo.
Piensen en la turbación y la aflicción que esto causó en quienes acompañaron al Señor en los últimos 3 años, quienes estaban con Él a su lado, que caminaron por toda Judea, enseñando y predicando. Hermanos, igual que ellos, nosotros también estamos expuestos a las aflicciones de este mundo. Nosotros, hermanos, para la gloria del Señor, conocemos el final de la historia. Y el final de la historia es una historia de gozo, porque el gozo llegó de nuevo a los creyentes con la resurrección de nuestro Señor, quien venció a la muerte para darnos esa victoria a nosotros. Por eso, en Romanos 8:37 dice: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él venció a la muerte por nosotros. Todo está escrito para consuelo de nosotros creyentes. Nosotros, por la gracia del Señor, ya conocemos el final. Sabemos que Él está siempre presente con nosotros y que no pondrá ninguna carga que no podamos soportar. 1 Corintios 10:13 dice más o menos así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Ustedes pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Hermanos, el Señor tomó el momento más oscuro de la historia y lo transformó en gozo. ¿No les parece maravilloso? Amén. Así que, hermanos, nosotros vamos a tener momentos de aflicción, pero el Señor, si nosotros confiamos en Él, esa aflicción personal la va a transformar en gozo. Así que, ¿de qué nos preocupamos? No hay ningún motivo de aflicción que pueda superar el saber que somos salvos en Cristo y que estaremos a su lado permanentemente. Incluso hay momentos en los cuales pareciera que el Señor se olvidara de nosotros y que ni siquiera pudiéramos cumplir con nuestras obligaciones. Me imagino, por ejemplo, a un padre de familia injustamente detenido en una cárcel o enfermo, que no puede trabajar y que su familia está aguantando hambre, que está viviendo en la calle. Es una situación muy difícil. Como esa, hay muchas situaciones que nos pueden presentar. Pero nunca podemos olvidar que el Señor todo lo tiene preparado en su santa providencia y que todo tiene un propósito. Romanos 8, 31 al 35 dice así. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 8, 31 al 35. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Nada nos separará del amor de Cristo. Hay cosas en esta tierra que no podemos entender, pero lo que sí sabemos es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, y en eso radica el gozo del creyente. Por eso, hermanos, es que una persona que no cree en el Señor no puede tener un gozo permanente. Tendrá alegrías, pero un gozo es muy difícil. Vamos a leer el último versículo de nuestro texto de hoy, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que no lo aprendimos, ¿o no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí podemos entender el significado de este texto. Les confieso, hermano, yo este texto me lo aprendí hace 18 años, más o menos. Un amigo me lo enseñó y me decía: no, cuando vayas a una entrevista de trabajo tenés que decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vayas a dar un negocio, vayas pensando Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando vayas a pedir la mano de tu novia, o pedirle a tu suegro que te deje cortejar a tu novia, o a esa persona, puedes ir pensando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Pero no era así. No significa eso. Es mucho más que eso. Es saber que el amor de Dios siempre estará con nosotros y que aunque existan motivos de aflicción, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Volvamos a la comunidad de creyentes abatidos después de la crucifixión y muerte y sepultura del Señor. Estaban ellos escondidos, tristes, afligidos, tras la sepultura de su maestro, de su Señor y de su amigo. Hermanos, momentos como ese vendrán a nuestra vida, pero serán superados con la ayuda del Señor. Pero a esa primera comunidad de creyentes, quienes tuvieron una aparente derrota con la muerte de nuestro Señor, realmente esa aparente derrota fue el inicio de nuestra victoria. El inicio de nuestra victoria. Y ahí llegó de nuevo el gozo. Imagínense, hermanos, cuando después de creerlo muerto y desaparecido de la faz de la tierra, el Señor volvió hasta ellos, comió con ellos, estuvo con ellos un tiempo, les enseñó otras cosas y les mostró la vida eterna y salió a preparar moradas eternas en el cielo para ellos. Eso a ellos les imprimió un gozo perpetuo, un gozo que nadie se los quitaba. Por eso Pablo podía escribir a los filipenses con esa felicidad, con ese gozo. El gozo no depende de personas o situaciones, ni de nada material, sino que viene de Dios para nosotros. Por eso es infinito y nadie te lo puede quitar. Arthur W. Pink, en un libro que se llama Las Escrituras y el Gozo, que pueden encontrar en Chapel Library, valga la cuña, tiene esta definición. El gozo es el producto del Consolador, orando en nuestros corazones, revelándonos a Cristo, respondiendo a toda nuestra necesidad de perdón y purificación, y poniéndonos en paz con Dios, y formando a Cristo en nosotros, de modo que Él reine en nuestras almas y nos sujete a su control. ¿Qué es eso? Mayordomo. Es el gozo. Y el gozo es el motor de un fiel mayordomo. Vamos a Habacuc 3:17. 3:17, 18. Y esto que vamos a leer aquí es un fragmento de lo que un mayordomo debe pensar. Habacuc 3, 17 y 18. ¿Alguien sabe dónde está Habacuc? Por allá en el Antiguo Testamento. Ya llegamos. Habacuc dice, 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí está el gozo en la salvación del Señor. Por eso, un impío no puede tener gozo, porque un gozo verdadero viene por la salvación del Señor. Por eso nuestro gozo no depende de cosas materiales, solo depende del Señor y de su maravillosa salvación. Y ese gozo es nuestro motor y el que nos mantiene en el camino. Ese es nuestro combustible. Por eso Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Hermanos, nuestra fe no es una cosa aburrida y monótona, una religión que hay que cumplir unos preceptos. Nuestra fe realmente es una vibrante relación con Dios y con nuestros hermanos, ejerciendo una correcta mayordomía, que es el resultado del gozo, pues es el fruto del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Gálatas 5. Si Dios da a sus hijos semejante gozo en esta vida, cuán glorioso gozo nos dará en el cielo cuando nos diga, entra en el gozo de tu Señor.
Hemos entendido, hermanos, porque Pablo escribía con gozo, aún viviendo en la alcantarilla de Roma. Porque el gozo no depende de donde estemos. El gozo depende de nuestra relación con Dios, el saber que Él dio su vida por nosotros y que nosotros somos salvos solamente por Él. Por gracia inmerecida. Vamos a hacer unas aplicaciones. Una aplicación para la congregación. Hermanos, yo soy muy nuevo en esto, en el Evangelio. Tengo apenas 18 años. Pero me he encontrado con una queja repetitiva. Y es que algunos hermanos se quejan porque en la congregación falta unidad. ¿Ustedes lo han oído? No, es que ya son muy fríos, no, es que ya no sé qué, no, es que ya cada uno llega y se va, cada uno por su lado. Bueno, Pablo, como fiel mayordomo y por medio del ejemplo, nos demuestra que la unidad se produce cuando se coloca a los demás por encima de nosotros mismos y nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos. Pero esto solo se puede hacer si tenemos gozo, pues el temor y la tristeza obstaculizan el desempeño de nuestras obligaciones. Es claro que el creyente sirve a Dios activamente cuando lo hace con gozo. ¿Recuerdan las prioridades de oración de Pablo? ¿Por qué oraba Pablo? Como fiel mayordomo, Pablo hacía súplicas y ruegos por los hermanos en la fe, por las diferentes congregaciones. Si su oración privada se centra en usted y en sus necesidades y deseos, le notifico que usted no está haciendo nada por la unidad de la iglesia y está faltando a sus deberes como mayordomo del rey. Entonces, hermanos, miremos cómo oramos. ¿Qué pedimos al Señor cada vez que nos arrodillamos delante de Él? ¿Pedimos por nuestros deseos egoístas, como dice la epístola de Santiago, y por eso nada recibimos? ¿O pedimos por el avance del rey? ¿Pedimos por nuestros hermanos? ¿Pedimos porque las congregaciones sean defendidas del ataque de los falsos profetas? ¿Pedimos porque el Señor ponga pastores fundamentados en la fe para enseñar la palabra? ¿O pedimos porque quiero un carro nuevo, porque me quiero cambiar de casa? Es legítimo pedir de todo eso hay que pedírselo al Señor, no estoy diciendo que no, pero nuestro centro, nuestra oración debe estar enfocada en el avance del reino de Dios. De esa manera vamos a encontrar que si todos estamos orando los unos por los otros, va a haber unidad en la congregación. La segunda aplicación es para aquellos amigos que hoy nos acompañan, aquellos que no han entregado todavía su vida al Señor. En el mundo encontramos motivos de felicidad y alegría. El nacimiento de un bebé da mucha alegría. Un hijo que se graduó en la universidad da mucha alegría. O por fin compramos una casa y dejamos de vivir en arriendo, da mucha alegría. ¿Y saben qué? Son alegrías legítimas, son legítimas. Son motivos válidos de felicidad, pero todos son pasajeros. Todo eso se queda en este mundo. Las personas mueren, los inmuebles se deterioran o se demuelen para hacer una casa nueva o un edificio. Todo en este mundo se acaba. El único motivo de gozo permanente es la salvación que nos da el Señor a través del Hijo. Amigo, lo invito a que pida vehementemente la salvación a Dios. Dígale que tenga misericordia de usted para que nos acompañe eternamente viviendo en el gozo de nuestro Señor y que lo salve del castigo eterno en el infierno, pues lo único que puede cubrir sus pecados y los míos es la sangre de Cristo, por medio de la cual podremos entrar en el gozo eterno de nuestro Señor.